Hola, ¿cómo han estado? Como es habitual en el desarrollo de estas clases, los videos aparecen de forma intermitente en algunos casos, siempre para tratar de hacer un cierre, la mayor parte del tiempo, para tratar de hacer un cierre sobre los temas que estamos trabajando. Nosotros vamos a partir de las vanguardias nos vamos a despegar un poco de lo que es la representación de las artes visuales a movernos hacia el lado del cine. Así que antes de hacer un cierre antes de iniciar con el cine de vanguardia, vamos a hacer un pequeño repaso y una especie de cierre sobre el tema que nosotros estamos trabajando. Para tener en cuenta, nosotros estuvimos trabajando en las últimas clases con análisis de obra, que fue un patrón que yo les planteé para que ustedes puedan tener algunos criterios de análisis de imágenes. Tomamos imágenes de diferentes épocas, que era la idea, y luego lo que hicimos fue utilizar ese patrón de análisis y trabajamos sobre algunas vanguardias, principalmente las ramas principales: cubismo, fauvismo, expresionismo, surrealismo. Y ahora nosotros vamos a irnos hacia lo que es el cine, ¿no? Que es una disciplina que tiene un auge muy fuerte en esta época, la que nosotros estamos analizando, un auge muy fuerte en esta época donde la experimentación y lo lúdico dentro del film comienzan a, no digo lúdico, sino por ahí la experimentación y el juego dentro de la cinematografía comienza a tener un papel en obras que son prácticamente eh, lo, la ópera prima de algunos cineastas. Bien, vamos un poco con el tema de lo que son las vanguardias. Yo le preparé atrás un pequeño cuadro para que tengan un poco en cuenta sobre lo que nosotros hemos analizado, ¿sí? Sabemos que las vanguardias son movimientos que se generaron posterior a lo que es el post-expresionismo. Incluso yo lo menciono en algunas ocasiones, el término de un movimiento artístico no implica su extinción, sino puede tener una continuidad posterior. Así que, como es el caso del impresionismo y el postimpresionismo, tuvieron cierta duración posteriormente y después se fueron diluyendo dentro de lo que son los otros movimientos artísticos. Pero para hacer un pequeño panorama y cerrar este tema, les señalé que las vanguardias artísticas generaron una fuerte ruptura en la tradición artística, lo que se llama como los métodos y la selección de obra más tradicional, ¿sí? Y el caso de los usos de los temas más comunes que se daban, como el caso de la mitología, la representación de sucesos históricos, o la representación de lo que es la burguesía en sí. Además de eso, las vanguardias comenzaron a tener un desapego de lo que son las técnicas habituales y temas habituales de la pintura, ¿sí? Proponiéndose más que nada jugar un poco con el tema de otros tipos de composiciones, otro tipo de representaciones, usando otros tipos de materiales. Eso incluye el collage, eso incluye a la pintura, pero a la pintura usada de una manera diferente, apropiándose del color y de su significación, jugando con los métodos de pintura. Y ahí es donde entra un poco la experimentación. La experimentación tiene un papel casi dominante dentro de
dentro de las vanguardias, que de hecho después la experimentación se cristaliza y se convierte casi en un dogma de cada una eh, de los movimientos de vanguardia. Aquí hubo algo que se llamó como, hay un cruce de disciplinas, ¿sí? Que empezó a vincularse con el teatro, con el cine, con la fotografía. Saben ustedes que Man Ray trabajaba con... nosotros cada vez que escuchamos un montaje pensamos en Photoshop, pero Man Ray trabajaba con el montaje de imágenes, jugando un poco con esta idea de burlarse de Hitler, de Mussolini, de los políticos. Y también con el teatro y con la música. De hecho, las vanguardias no son exclusivamente de las artes visuales, sino que también penetró en otras disciplinas. El caso de la literatura, como es el caso del trabajo de Apollinaire, como es el caso del teatro y como es el caso de la música. Bien, más o menos para desarrollar algunos aspectos de lo que es las transformaciones que se generan dentro de las vanguardias. Que lo que importa en realidad es por qué estos movimientos de vanguardia se desarrollaron. Existió en este momento en esta Europa y en Estados Unidos incluso un desarrollo de lo que es la tecnología, de lo que es la industria, ¿sí? E incluso de la expansión territorial de algunos países que empezaron a ocupar de forma violenta, ¿sí? Por medio de guerras y por medio de guerras y por medio de la violencia, territorios que conquistaron, que ya tenían en algunos casos, que ya tenían por las conquistas de años anteriores o que ocupaban de forma ilícita. En el caso de territorios, nosotros tenemos la experiencia de Malvinas, ¿sí? Con el caso de Inglaterra. Inglaterra fue uno de los países que desarrolló su economía y empezó a ocupar otros territorios para ganar materias primas y mejorar sus mercados, y eso también incluye a lo que son los países como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia. Bien, el imperialismo lo que generó fue que existiera un fuerte conflicto entre los países imperialistas que acabo de mencionar, que terminó generando un fuerte resentimiento y un desarrollo del armamento, ¿sí? De un desarrollo de la máquina de guerra para pelear contra sus enemigos. Esto provocó que se diera lo que es la Primera Guerra Mundial, y esto lo explica muy bien Lenin en su trabajo Imperialismo, fase superior del capitalismo, donde da muchas explicaciones respecto a cuál es la problemática que generó el imperialismo en Europa y por qué derivó en tantas guerras y en tanta desigualdad entre los países de el primer mundo, conocido como Europa, ¿sí? Los países capitalistas, y los países subdesarrollados como nosotros. Además de eso, ¿sí? Además de que eran países muy ricos, además de que eran países que extraían sus riquezas de otros países por medio de la ocupación ilegal, también existió dentro de estos países del primer mundo una tendencia a la explotación obrera y una concentración del capital mucho mayor. Quiero hacer una aclaración.
Cuando digo primer mundo o tercer mundo, estoy haciendo referencia a conceptos que son posteriores. Hago la aclaración porque por ahí si alguien ve el video y dice, bueno, este flaco está usando conceptos que no corresponden a la temporalidad de la situación, sí, es cierto, estoy usando un término muy equivocado y atemporal en este caso, o anacrónico en este caso, pero un error que arranqué y recién me doy cuenta. Cuando digo primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, estoy hablando ya en la Guerra Fría, así que acá por ahí dejo de utilizarlo y reconozco mi error cuando lo estoy señalando. Todo esto que estoy hablando acá de la crisis de la modernidad, porque ¿qué pasa? ¿Por qué se dice crisis? Se creía en realidad que la expansión económica y el desarrollo tecnológico iba a crear una especie de, no digo Edén, pero si se quiere, una sociedad un poco más justa y equitativa, algo que no se dio, ¿sí? La modernidad no trajo prosperidad, no trajo ¿cómo se llama? No trajo cosas buenas, trajo cosas malas, terminó desarrollándose la guerra, una matanza y ocupaciones donde se terminó provocando muchos genocidios, ¿sí? Podemos incluir esto en el caso de África, podemos incluir esto en el caso de India, las guerras en India, podemos incluir esto en el caso de el genocidio armenio, ¿sí? Incluso los turcos estaban metidos en todo este bardo, pero bueno, eh, cosas de la política y cosas de la economía. Pero esta crisis de la modernidad derivó en que se empiece a perder la fe en la humanidad y empiece a generar una ruptura con esa tradición artística. No es la única razón por qué las vanguardias se desarrollen, pero es una, ¿sí? Sabemos que muchas veces los hechos históricos están sobredeterminados. Algo sobredeterminado es que tiene muchas causas, es algo que tiene muchas causas de su desarrollo. Entonces no podemos solamente atribuirle una crisis no podemos atribuirle el desarrollo de las vanguardias solamente a una crisis política y económica que se estaba dando, sino que existen otras razones. Hasta acá estamos charlando más que nada sobre el esquema que plantea Gombrich en su libro Historia del Arte. Lo muestro porque por ahí, si es que no creen que existe el libro, es bastante grueso y pesado. La historia del arte de Gombrich, que es más una tendencia historicista, ve una línea donde plantea que el desarrollo de un movimiento artístico genera la reacción de otro movimiento que se genera después. ¿Sí? Pero para ser sincero, yo también me planteo desde otra perspectiva con otro intelectual que es Walter Benjamin. Nosotros lo hemos visto en las primeras clases. Y esta crisis del arte no deviene solamente de esta crisis de la modernidad, sino que también deviene de otros estratos que empezó a ocupar otras disciplinas que nosotros hoy en día las conocemos, las tenemos por hechas. ¿Cuál es esa disciplina de la que yo estoy hablando? Bien, la fotografía. Cuando comienza a introducirse la fotografía, su desarrollo todavía era algo, por así decirlo, algo rudimentaria, ¿sí? El daguerrotipo, ¿sí? Fueron la cámara de luz, el daguerrotipo, fueron las primeras herramientas que se empezaron a utilizar para hacer fotografías. Tenían un proceso donde se utilizaba un papel de plata, ¿sí? Era un papel recubierto de cloruro de plata
que era oscurecido de la luz y luego expuesto a una cámara oscura. Los procedimientos de la técnica fueron mejorando hasta alcanzar niveles técnicos que incluso superaban a la fidelidad de la pintura. Y acá tenemos un problema, y acá la pintura empezó a tener un problema. ¿Cuál sería el problema que tenía la pintura con la fotografía? Que la fotografía lograba capturar con mayor fidelidad la naturaleza o la realidad del hombre. Entonces, los pintores habrán preguntado, bueno, esto es una suposición porque no se sabe en realidad, bueno, ¿qué pasa si la pintura comienza a ocupar el lugar de la fotografía? Perdón, ¿qué pasa si la fotografía comienza a ocupar el lugar de la pintura? Y entonces la pintura comienza a buscar otras rendijas, ocupar otros espacios donde la pintura o donde la fotografía no pudiera ocupar. Sabemos que hasta ese momento la fotografía todavía era incipiente, ¿sí? Sus métodos eran, a pesar de su alto avance tecnológico en ese momento, todavía era muy rudimentaria. Y la pintura tenía la capacidad de trabajar con otros temas y con otros materiales, como el caso del color, donde muchos de los artistas se refugiaron, ¿sí? Planteándose una mirada mucho más cientificista de la pintura, como es el caso de los pintores bueno, no me acuerdo cómo se llaman, los pintores de Barbizon, donde ellos decidieron utilizar una perspectiva casi cientificista, donde estudiaban la naturaleza y la luz, ¿sí? De los pintores de Barbizon de Francia derivaron los artistas del impresionismo, que son Monet, Manet, Renoir, y posteriormente, bueno, en donde empieza a caducar más o menos el movimiento impresionista, surgen lo que son los pintores postimpresionistas, que ahí entra Gauguin, ahí entra Toulouse-Lautrec, ahí entra Van Gogh. Posteriormente a ellos comienza a desarrollarse otros movimientos y ahí es donde entra Cézanne, por ejemplo, con el caso del cubismo, y Picasso. Podemos incluso ahí poner al expresionismo alemán. Bueno, acá estamos hablando casi al estilo de Gombrich. Bien, ¿qué nos dice Benjamin, que es Walter Benjamin, en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica? Benjamin nos señala que el arte entra en un periodo de crisis donde, o sea, la pintura o el dibujo entra en un periodo de crisis, porque ya de hecho la obra puede ser reproducida por medio de la fotografía. Y entonces la pintura trata de ocupar otros espacios, trata de cubrir otros terrenos donde la fotografía no puede intervenir. Es así donde el arte comienza a tratar de ocupar un espacio que muchas veces nosotros lo vemos, la autonomía del arte, ¿sí? Un arte que está desligado de la realidad, que no le importa qué es lo que le pase, qué es lo que pase al lado, sino que solamente le importa su propia investigación. Cuando busca su autonomía, ¿sí? Este arte se desliga de todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Es una especie de... es como si, no sé, lo voy a tratar de explicar de forma gráfica, pero es como si con todo el bardo que pasa alrededor, con guerras mundiales, con rebeliones obreras, con desigualdad social, es como si el arte se tapara los oídos y empezara a hacer así y continuar con sus cosas, ¿sí? Esa autonomía, nos dice Benjamin, provoca que el arte empiece a desligarse de la sociedad y a mirar otra realidad que muchas veces no
no comprende. Y acá estamos en realidad, por así decirlo, poniendo entre comillas, diciendo que la fotografía también forma parte de lo que es el desarrollo de las vanguardias. Por así decirlo, sí. Sí. Porque la fotografía puso en jaque la manera en que se conserva, la manera en que se veía el arte. Porque la fotografía podía ser reproducida, porque la fotografía lograba que las imágenes llegaran a muchas más personas, ¿sí? Se podía reproducir y, según lo que decía Benjamin, la fotografía destruía lo que es el aura de la obra de arte. Todo esto es lo que nosotros hablamos cuando señalamos el tema de las vanguardias. Fíjense que no es un hecho solamente unidireccional, no es, sino que existen un montón de situaciones donde el arte, ¿sí? Se ve trastocado en su se veía trastocado en su desarrollo. Yo les dije que iba a hablar de el cine. Bueno, antes de terminar un poco con el cine, iba a señalar que cuando el arte busca su autonomía, ¿sí? comienza esta etapa de, me voy a correr un poquito, cuando el arte busca su autonomía, comienzan todas estas características o todas estas situaciones donde yo voy planteando que existe una ruptura con la realidad, con la tradición artística, hay una fuerte búsqueda de tradición, y empieza a incluirse dentro de lo que es el campo artístico a la fotografía. Hubo toda una discusión sobre si la fotografía es arte o si la fotografía no es arte, que no es algo que yo voy a involucrar porque todavía tengo mis dudas. No mis dudas sobre si la fotografía es arte o no, sino sobre cuál será la perspectiva sobre cuáles eran los criterios que se tomaban sobre si la fotografía es arte o no. Bien, Benjamin señala, ¿sí? Para continuar con Benjamin, señala que el arte, en vez de volverse a sí misma, ¿sí? ensimismarse, en vez de volverse autónoma, debió empezar a involucrarse más políticamente en su realidad, ¿sí? En vez de buscar nuevos espacios de experimentación, debió levantar los ojos y ver cuál era la realidad en la que estaba viviendo. Muy pocos artistas tenían esa tendencia a jugar un poco con las crisis políticas que se estaban desarrollando allí. Podemos pensar, por ejemplo, a los dadaístas, que se burlaban mucho de los fascistas, e incluso también podemos pensar en el trabajo de Picasso con el Guernica, donde él pintó el ataque de los alemanes sobre el pueblo de Guernica, donde, bueno, ustedes conocen, ¿no?, la historia de esta pintura. Si no la conocen, podemos buscar y hablar un poco sobre ese trabajo. Cuando el arte deja su marco tradicional, lo que le queda es empezar a politizarse. Cuando hablamos de arte político, hablamos de un arte que tiene mucha vinculación con su realidad y que lo que busca es, por medio de su disciplina, tratar de cambiar o visibilizar una realidad que se está viviendo, ¿sí? A todo esto, ¿para dónde vamos con el cine? Bien, primero que nada, esto es más o menos un pequeño cierre sobre el tema que nosotros estamos trabajando. Un poco enredado, sí sé que en realidad tendría que haber tenido un poco más de orden, a veces ocurre, pero existió también dentro de esta época un momento donde el cine comenzó a utilizarse como herramienta de producción.
no quiero hablar demasiado en realidad porque de hecho si ustedes saben de hecho cómo surgió el cine con los hermanos Lumière, saben que para que se desarrolle el cine, ¿sí?, se tuvo que primero desarrollar la fotografía. ¿Cómo se explica esto? Las primeras máquinas de filmación eran cintas donde grababan pequeños fotogramas. Eran cintas muy largas donde se grababan pequeños fotogramas. Cada uno de estos es un fotograma, ¿sí? Tiene la cinta, se envolvía en un rollo y se pasaba de forma rápida para que cada uno de los fotogramas marcara un movimiento dentro de la proyección. Para que se desarrolle el cine, se tuvo que desarrollar primero la fotografía, ¿sí? Hay toda una... Cada una tuvo un desarrollo diferente, pero primero se tuvo que desarrollar esto. Ahora, nosotros vamos a ver cine de vanguardia. Vamos a ver dos películas, para que tengan una pequeña probadita de cómo era el cine en esa época, ¿sí? Y vamos a ver dos películas. Vamos a ver El perro andaluz, ¿sí?, de Buñuel, y vamos a ver Metrópolis, que no me acuerdo cuál es el nombre del director. Y ustedes van a hacer de críticos de cine, ¿sí? Es un pequeño experimento, o digamos una pequeña experiencia con el cine un poco más antiguo, ¿sí? Traten de ver, por ejemplo, todo lo que nosotros hemos visto en este video, ¿sí?, dentro de la película y cómo se desarrolla, ¿sí? Una película es media larga, la otra es como media cortita, así que el objetivo de este video fue más que nada cumplir este requisito de hacer un pequeño cierre respecto a las vanguardias artísticas, y cuáles son las causas de su transformación, ¿sí?, o de su origen dentro del espacio europeo, dentro de la historia. Digamos que traté de ser lo más sintético posible y me resultó imposible hacerlo así. Así que espero que les haya gustado el video, espero que lo vean con atención, y va a venir incluido las dos películas en un link para que lo vean en línea. Espero que les guste, son películas viejas, muy viejas, así que bueno, que lo gocen. Y espero que estén bien, espero que estén pasando bien esta cuarentena. Sí, por favor, lávense las manos, tengan cuidado por donde andan, ¿sí? No digo tengan cuidado en el sentido de cuídense de no exponerse, ¿sí? Y espero que estén teniendo unos muy buenos días en estos días de primavera. Así que esto es todo. Muchos saludos.